Sabes que vivimos en un mundo de creencias y yo te pregunto cuántas creencias tienes que te limitan a no evolucionar, cuántas creencias tienes de ti mismo y de los demás que no te permiten vivir en paz y en armonía. Hoy vamos a hablar justamente de esas creencias, cómo vienen y nos influencian en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros pensamos y en nuestra forma de interactuar con los demás. Empecemos porque las creencias se generan a partir desde que nacemos, traemos información de mamá y de papá. Y en la unión de estos dos seres humanos, imagínate que esas creencias nos las dan a nosotros. ¿Qué son las creencias? Esos pensamientos que nos dan, ¿verdad? En cómo comportarte, cómo hablar, cómo interactuar, qué hacer y qué no hacer en tu vida. Cuando eres un niño pequeño, una niña pequeña, pues vale, los papás o la persona que te cuidó, pues te da información y tú la aceptas porque como eres un niño como una verdad absoluta. Ojo con eso, eres un niño y es una verdad absoluta porque te lo está diciendo alguien de autoridad. Y este alguien de autoridad pueden ser tus padres, tus maestros en las escuelas, puede ser la persona que te cuidó, un sacerdote o un juez, ¿no? Una persona que tiene un alto, entre comillas, un alto, perdón, un rango más alto, ¿no? Entonces nos lo vemos como una persona de autoridad y por lo tanto esto es lo que se requiere hacer. Sin embargo, cuando ya somos adultas, mujeres, cuando somos adultas, nos comportamos como adultas, actuamos como adultas, entonces en ese momento, mis mujeres bellas y hermosas, es aquí cuando tú tienes que empezar a cuestionar esas creencias que te dieron. Es decir, cuando yo era pequeña, por ejemplo, una de las creencias que me dijeron a mí, no tomes agua cuando estés comiendo, no puedes pararte al baño cuando estés comiendo, porque se ve muy mal, es una falta de respeto y no puedes hacerlo. Y si tomas agua cuando estás comiendo, te vas a llenar de agua y no vas a quererte comer la comida. Entonces, imagínate yo atragantándome aquí con el bocado. Conforme crecí, adivina qué hice, a mi hijo le hice exactamente lo mismo, a mi hijo le decía yo, no tomes agua porque estamos comiendo y te vas a llenar muy rápido. Repetí la misma creencia que a mí me dijeron, que me heredaron y yo se la estaba heredando a mi hijo. Cuando yo tomo conciencia de esta creencia que de alguna manera estaba siendo disfuncional para mí y también para mi hijo, en ese momento yo rediseñé y transformé esa creencia. Al decirle a mi hijo, número uno, le pedí una disculpa en ese momento y le dije, ¿sabes qué, hijo? Me estoy dando cuenta que esa creencia pues no tiene valor, que eso que yo estoy pensando, aunque sea tu mamá, ¿verdad? No es lo más adecuado para ti, porque obviamente él me decía, ay, pero tengo sed, se me está atorando el bocado. Entonces yo creo que esa es la parte más importante de tomar conciencia, perdón, de esa creencia y cómo lo puedes obviamente transformar a lo que en este momento, en el aquí y el ahora, sea funcional para ti y obviamente para tu entorno inmediato. Yo creo que aquí tienen que ver mucho tus valores, tu visión de lo que quieres en este momento en la vida, porque mi visión como mujer en ese momento no es la misma visión que tenía yo cuando tenía 20 años o cuando tenía 15 años, ¿verdad? O cuando era una niña. Cuando era una niña, mi visión que era pues jugar, divertirme, jugar a las canicas, andar corriendo, ¿no? Sin embargo, tú creces de adolescente, ¿cuál es tu visión? En mi caso, pues a lo mejor tener el noviecito, andar haciendo travesuras, ir a las fiestas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora de adulto, cuando ya eres madre, cuando a lo mejor no eres madre, pero ya eres una adulta, esa visión cambia y obviamente por lo tanto tiene o se requiere transformar algunas creencias que no te permiten justamente conseguir esa felicidad que quieres, esa paz, esa tranquilidad o bien lograr esos bienes que tú quieres hablando físicamente. Entonces, empieza a cuestionarte en qué área de tu vida, porque hay que hacer este cuestionamiento por áreas. ¿Qué creencias limitantes puedo yo tener, por ejemplo, en el dinero? Sí, yo tenía una creencia muy fuerte con el dinero. Yo decía, ¿sabes qué? El dinero no es importante. Lo único importante es el amor, es el cariño. Eso es lo más importante. El dinero no lo es. Adivina cómo estaba mi cartera. Pues vacía, o dinero que me llegaba, yo me encargaba que ese dinero desapareciera y no lo tuviera yo en las manos. ¿Por qué? Por la creencia acerca del dinero. Ahora, ¿de dónde nace esa creencia? Pues obviamente de mi historia, ¿qué pasó en mi vida? En mi vida yo nací con mucha carencia física, hablando monetariamente, había mucha pobreza en mi familia, teníamos que estar aguantando al cobrador que llegaba y tocaba la puerta y venimos a cobrar y no había dinero para pagarle, teníamos que ir a pedirle fiado a la gente, ¿verdad? Sin embargo, yo era una niña feliz, aun cuando no había dinero. Por eso para mí no era, entre comillas, importante el dinero. Y después llega esta situación o esta experiencia donde me dan en adopción a mis 8 años debido a que no había dinero en casa. Me dan en adopción para que yo, entre comillas, pudiese tener una mejor vida.
Pero para una niña de 8 años tener una mejor vida lejos de su madre, lejos de sus hermanos, obviamente que eso afectó muchísimo. Entonces, para mí, el dinero significaba separación de la familia. ¿Te das cuenta cómo se van generando las creencias a partir, uno, de lo que nos dicen, a partir de las experiencias que vas viviendo y a partir de las interpretaciones que vas teniendo de las experiencias que pasan? Por eso es muy importante desmenuzar completamente o ir a detalle de dónde viene esta creencia, en qué momento se formó en mi cerebro, en qué momento yo viví cierta experiencia, escuché ciertas cosas, sentí, porque las emociones tienen mucho que ver acá, sentí para que esta creencia, ahora, ya no me funciona saber que el dinero no es importante en este momento de mi vida, ¿sabes? Claro que requiero dinero, claro que el dinero es importante, claro que le doy un lugar al dinero en mi vida y eso hace que se transforme la creencia, porque en el aquí y el ahora, esta mujer de casi 50 años, pues se da cuenta que el dinero es importante en su vida, ¿verdad? Entonces empiezan a ver estos cambios de pensamiento, de emoción, ¿verdad? Y obviamente de acciones también, porque ahora tengo un impulso distinto. Esto solo te lo estoy poniendo como un ejemplo. Considera para ti cuáles son esas creencias que de alguna manera te limitan, a lo mejor en la relación de pareja. Y tengo que estar con ese hombre hasta que la muerte nos separe, porque esa fue la creencia que se dio en la familia, hasta que la muerte nos separe. Y estás con un hombre que te golpea, que te maltrata, que te insulta, que no te deja ser tú misma, que no te respeta, ¿verdad? Y eso es lo que el otro hace, pero obviamente tomemos responsabilidad, ¿verdad? Es decir, yo no me estoy poniendo límites y yo estoy permitiendo que ese otro me regañe, me insulte, me diga lo que me diga o haga lo que haga. ¿Por qué? Porque yo lo permito debido a qué? A una creencia que tengo de que debo de respetar y hasta que la muerte me separe, aunque me estén dando de golpes, aunque me estén maltratando. ¿Te das cuenta? ¿Realmente esta creencia de hasta que la muerte te separe funciona? Aún contra tu dignidad, aún ante los golpes, aún ante esas infidelidades. Por eso es muy importante sentarnos con nosotras mismas mujeres y observar y preguntarte qué es importante para mí, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores que yo tengo como mujer? ¿Cuáles podría yo integrar a mi vida? ¿Cuáles serían esas creencias que para mí pueden ser funcionales en mi vida? Yo escuchaba ayer a una amiga con la que platicaba y me decía, ¿sabes qué? Una cosa que yo siempre dije en una relación es que no quiero un hombre que tenga hijos. Yo no tengo y no quiero uno. Vale, esa es su creencia y es válido y ella se quedó en eso y efectivamente eso lo hizo. El punto es cuando tenemos una creencia y viene cierta situación y la cambiamos, ¿verdad? Y adiós tu creencia en lo que tú quieres, en tu visión y en eso que haces. Entonces ya no hay una congruencia, ¿verdad? Oye, pero yo quiero esto, pero esto que yo quiero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Por la creencia de que le voy a faltar a la familia, y esta creencia, sobre todo en la familia, tiene que ver con algo muy importante, la pertenencia. Si yo me arriesgo a hacer algo distinto a ellos, dejo de pertenecer. ¿Sí? Algo a lo que le llaman la oveja negra en algunos conceptos, ¿no? O sea, te vuelves la oveja negra porque te sales justamente de ese sistema de creencias que hay en la familia. ¿Para qué? Para empezar a seguir tu propio camino como un ente individual. Y no quiere decir con eso que te tengas que pelear con la familia, que separar. Si la familia de pronto te deja de hablar, si la familia de pronto ya no te quiere ver, esa es una situación de ellos con la que ellos tendrán que trabajar. La pregunta es, ¿con qué tendrías que trabajar tú? ¿Sabes? Este espacio de pertenezco, sea como sea, aún en el tiempo y en el espacio. Si yo soy una energía universal de un colectivo, ¿verdad? O sea, para mí ellos siempre van a pertenecer en mi corazón y para mí, en mi mente, en mi corazón y aquí físicamente yo pertenezco a esta familia. Entonces, no se trata nada más de que ellos me digan si pertenezco o no, se refiere a que yo me estoy diciendo que yo, esas son mis raíces, ese es mi origen, ¿sabes? Entonces, empieza a cuestionarte esas creencias que tienes en cada una de las áreas. Yo ya te puse aquí 2 o 3 ejemplos que yo creo que la intención de esto es que te des cuenta qué creencias te limitan a no ser feliz, qué creencias como mujer te limitan a no estar vivir en equilibrio, qué creencias te limitan en este momento en tu vida que probablemente no te dejan desenvolverte y crear esta evolución en ti y poder explotar ese potencial que tienes en esas diferentes áreas de tu vida. ¿En qué momento surge esa creencia? Hazte ese cuestionamiento, recuerda escribir, llévate un diario, que yo siempre lo sugiero, escriban, es muy importante porque es una manera en que tú puedas observarte a ti, autoobservarte, tomar conciencia básicamente de ti, de tus pensamientos, estos pensamientos, qué emociones te están generando y estas emociones hacia qué acciones te impulsan, perdón, a hacer o a realizar, ¿no? Entonces, cuestionemos las creencias, recuerda, estas creencias se derivaron en algún momento por alguna circunstancia, desde la infancia, en el adolescente, en tu etapa temprana
de adulta, y desde aquí, ¿cómo puedo transformar esa creencia sin hacer daños a terceros, pero sobre todo sin hacerte daño a ti, ¿verdad? ¿Y qué acción, qué pequeña acción podrías hacer para reafirmar la creencia? Porque a veces no es suficiente con decir, sí, ya amo el dinero, ¿verdad? Yo ahora sí ya acepto el dinero, y esto es algo real en mí, es una historia verdadera, esto con el dinero. Entonces, ya acepto el dinero, ¿sí? Ya puedo hacerme una deuda, porque a mí las deudas era como que me daba un patatús, yo así como deuda no, olvida, no quiero hacerlo. Hoy ya sé y he aprendido que hay deudas buenas y hay deudas malas, ¿verdad? Entonces, doy un siguiente pasito para mí fue invertir, por ejemplo, en un terreno, comprar un terreno. Ya, y me hice una pequeña deuda, que es una deuda buena, ¿verdad? Porque obviamente es una inversión y esto me está generando algo. Entonces, esta pequeña acción y este pequeño movimiento va hacer una sinergia entre lo que estoy diciendo en pensamiento y verbalmente y probablemente en escritura, pero lo estoy complementando que con la acción, de tal manera que en esta sinergia se genere y se ancle esta nueva creencia. Practícalo y ya me cuentas en los comentarios y también te sugiero que te inscribas al canal porque me ayudarías muchísimo a mí, te ayudarías tú y ayudaríamos a más mujeres que estén buscando crecer en su desarrollo personal. Mi nombre es María Jacinto, soy coach de vida y consteladora y me encanta que estemos juntas como mujeres transformando nuestras vidas. Recuerda que eres una mujer maravillosa, extraordinaria, inteligente e infinita de posibilidades.